Hola, nosotros somos el equipo conformado por Ana Paula González, Jimena Morales y su servidora Daniela Borunda. Y en esta presentación les vamos a mostrar nuestro trabajo sobre el desarrollo de un árbol de decisión para predecir la presencia de enfermedad cardíaca. La idea de este ejercicio fue aplicar la técnica de árboles de decisión que aprendimos en clase en un contexto real y especializado. En este caso, la medicina, donde la detección temprana de enfermedades cardiovasculares puede salvar vidas. Así que sin más preámbulos, comencemos. Decidimos enfocar nuestro ejercicio en las enfermedades cardiovasculares, porque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son la principal causa de muerte en el mundo, con alrededor de 17.9 millones de fallecimientos al año. Además, 1 de cada 10 personas entre 30 y 70 años muere por este tipo de enfermedades. Los factores de riesgo son ampliamente conocidos e incluyen hipertensión, diabetes, colesterol alto, obesidad y angina, entre otros. Sin embargo, lo más importante es que la detección temprana permite brindar un tratamiento oportuno y efectivo. De hecho, probablemente todos conocemos a alguien o incluso nosotros mismos que presenta alguno de estos factores de riesgo. Si pudiéramos evaluar la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardíaca, sería posible prevenir consecuencias graves en nuestra salud a futuro. Es aquí donde el aprendizaje automático nos puede ayudar con modelos como los árboles de decisión, que permiten identificar patrones clínicos y anticipar el riesgo de enfermedad cardíaca. Bajo este contexto, nos interesó mucho trabajar con un dataset relacionado con esto, ya que nos muestra de manera tangible cómo la minería de datos puede convertirse en una herramienta que ayude a salvar vidas. El dataset que utilizaremos proviene de UCI Machine Learning Repository y está también disponible en Kaggle. Lo interesante de este conjunto de datos es que integra 5 bases clínicas reconocidas, de Cleveland, Hungarian, Switzerland, Long Beach y Statlock. En conjunto, reúne información de 918 pacientes y 11 características clínicas, que enseguida detallaremos, y que tienen una relación directa con las enfermedades cardíacas. Esto convierte a esta base de datos en una de las más completas y confiables para la investigación de predicción de enfermedades cardíacas, porque consolida información médica real de distintos contextos hospitalitarios y la organiza en un archivo listo para el análisis. Como ya mencionamos, el dataset incluye 11 variables clínicas. Algunas son generales, como la edad y el sexo, pero otras son médicas muy específicas, como el tipo de dolor en el pecho, el colesterol, la presión arterial en reposo y el resultado de un electrocardiograma o la pendiente del segmento ST. Después de investigar más acerca de este tipo de estudios, decidimos no eliminar ninguna variable del dataset, ya que encontramos que todas estas variables han sido identificadas en estudios previos como relevantes en la predicción de enfermedades cardíacas. Por ejemplo, en un estudio publicado en Scientific Report en el 2024, se menciona que la pendiente ST y el Old Peak aparecen sistemáticamente como predictores de gran peso, mientras que en un artículo en PubMed Central identifica que variables como el tipo de dolor en el pecho, el ritmo más alto que alcanzó el corazón durante el ejercicio y si el paciente presenta dolor en el pecho al ejercitarse, son variables claves en modelos actuales. Esto significa que la base de datos tuvo un preprocesamiento importante, dado que todas las variables dependientes incluidas son relevantes. Incluso la edad y el sexo son cruciales, ya que históricamente los hombres han presentado en mayor proporción factores de riesgo cardiovascular de los 40 a los 60 años. Ahora bien, la variable independiente de nuestro ejercicio es heart disease. Esta variable indica si el paciente presenta o no enfermedad cardíaca, con 2 variables posibles, 0 para no y 1 para sí. Aunque aparece como un número en el dataset, en realidad es una variable categórica binaria. Heart disease es la característica central porque el fin médico es detectar oportunamente el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Y justamente el dataset fue creado con este propósito, anticipar la presencia de una enfermedad cardíaca a partir de información clínica recolectada en hospitales y estudios médicos. Esto convierte nuestra variable objetivo en la variable perfecta para un árbol de decisión, porque se traduce naturalmente en 2 clases claras, enfermo o no enfermo. El primer árbol que generamos fue el árbol sin poda. Esto significa que dejamos que el modelo explorara todas las posibles divisiones que encontraba relevantes en los datos y generara las ramas pertinentes. En este árbol, la primera variable que aparece es ST-slope, que es la pendiente del segmento ST en un electrocardiograma. Si el valor es up, es decir, es ascendente, el paciente recorre un camino que lo acerca más a ser clasificado como sano. En cambio, si es plano o descendente, el árbol sigue evaluando otras variables, porque la probabilidad de enfermedad aumenta.
A partir de ahí, el árbol va considerando variables como el tipo de dolor en el pecho, el colesterol, la frecuencia cardíaca máxima y Old Peak, que mide la depresión del segmento ST. Cada nodo representa una pregunta que acerca al paciente a una clasificación final. Por ejemplo, un paciente con un ST-slope descendente, colesterol alto y frecuencia cardíaca baja probablemente será clasificado como enfermo. En cambio, alguien con pendiente ascendente, dolor de pecho leve y colesterol normal será clasificado como sano. En términos de rendimiento, nuestro árbol sin podar alcanzó una exactitud del 86%. Esto significa que en promedio de cada 100 pacientes clasifica correctamente 86. La sensibilidad fue del 89%, lo que quiere decir que detecta muy bien a los pacientes enfermos, y la especificidad fue de 84%, lo que significa, de igual forma, que distingue correctamente a la mayoría de los pacientes sanos. En general, este es un modelo sólido que equilibra bien ambos tipos de aciertos, como lo podemos ver en nuestra matriz de confusión. Ahora bien, para identificar si el modelo trabajaba mejor con menos variables, aplicamos una poda. Este proceso busca simplificar el árbol y reducir el riesgo de sobreajuste. Primero, analizamos la tabla de complejidad del modelo, en la cual observamos distintos valores de complejidad, junto con el error relativo y el error de validación cruzada. Para ejecutar la poda, elegimos el valor de CP, donde el error de validación era más bajo, que en nuestro caso fue de 0.017. Con ese valor procedimos a podar el árbol. El resultado fue el árbol que ven en pantalla, un modelo más sencillo que conserva solo las variables más influyentes, como ST-slope, chest pain type, Old Peak y max HR. Esto hace que el árbol sea mucho más fácil de interpretar y aplicar en la práctica, aunque posiblemente sacrificamos un poco de precisión, porque dejamos de fuera algunas variables que aportaban información relevante. De manera similar al árbol sin podar, este nuevo árbol comienza con la pendiente ST. Si es ascendente, el camino suele llevar a una clasificación de sano, aunque también se consideran el dolor en el pecho y Old Peak. Si no es ascendente, el recorrido se va hacia la derecha, donde predominan los casos de enfermedad y entran en juego el tipo de dolor y la frecuencia cardíaca máxima. Así, con menos pasos, el árbol conserva las variables más importantes para la decisión de si un paciente está enfermo o no. Continuando con el rendimiento del árbol podado, obtuvimos una exactitud de 85.8%, ligeramente menor que el árbol sin poda. La sensibilidad aumentó hasta un 90%, lo que significa que el modelo se volvió todavía mejor para detectar correctamente a los pacientes enfermos, aunque la especificidad bajó al 82%, lo que indica que cometió más errores clasificando pacientes sanos como enfermos. Esto significa que nuestro modelo ganó sensibilidad, pero sacrificó un poco de precisión. En otras palabras, el árbol podado nos dio un modelo más simple y con un desempeño muy similar al árbol completo, pero con un ligero cambio en el balance entre sensibilidad y especificidad. Ya con ambos modelos listos, decidimos poner a prueba nuestro ejercicio. Para ello, optamos por usar el árbol sin podar, ya que nos daba un poquito más de precisión. Con este modelo probamos dos casos ficticios. El primero, cuyas variables se pueden ver en pantalla, fue simulando a una paciente mujer joven de 35 años de edad, con todos sus indicadores clínicos dentro de lo normal. O sea, buena presión arterial, colesterol estable, glucosa en rango, frecuencia cardíaca adecuada y sin angina. A partir de estas variables, el árbol la clasificó correctamente como una paciente sana sin enfermedad cardíaca. Después de validar al paciente sano, quisimos probar el modelo con un perfil totalmente opuesto al anterior. El segundo caso fue un hombre de 65 años con varios factores de riesgo. Primero, presión alta, colesterol elevado, glucosa fuera de rango, angina inducida por el ejercicio y una pendiente ST plana. En este escenario, el árbol también acertó al predecir que sí tenía enfermedad cardíaca. Esto nos permitió ver cómo el modelo se adapta a cada situación. Con el paciente sano tomó un camino corto porque encontró rápidamente indicadores normales, mientras que con este paciente en riesgo tuvo que recorrer ramas más profundas hasta llegar a la conclusión de enfermedad. En general, nuestros resultados de las pruebas de validación mostraron un desempeño consistente de clasificar correctamente tanto a un paciente sano como a otro con múltiples factores de riesgo. Lo interesante es que en cada caso recorrió rutas distintas del árbol según las características clínicas. Con indicadores normales tomó un camino corto hacia la predicción de no enfermedad, mientras que con valores de riesgo avanzó por más nodos hasta llegar a sí enfermedad.
Estas pruebas nos permitieron comprobar no solo la precisión de nuestro modelo, sino también cómo los árboles de decisión reflejan la lógica clínica al adaptarse al perfil de cada paciente. Con nuestro árbol de decisión alcanzamos una precisión cercana al 86%, con resultados sólidos y fáciles de interpretar. Sin embargo, reconocemos que el modelo puede seguir mejorando. Una primera área de oportunidad sería comparar su desempeño con otros algoritmos, como Random Forest o regresión logística, para ver si obtenemos más precisión. También podríamos ajustar parámetros del árbol como la profundidad o el valor de complejidad, e incluso trabajar con un dataset más amplio y actualizado para robustecer los resultados. En conjunto, este trabajo no solo nos permitió aplicar lo aprendido en clase y ver de primera mano cómo la minería de datos puede impactar positivamente en áreas como la salud. Como equipo nos llevamos la experiencia de haber transformado datos en decisiones interpretables, y la reflexión de que cada mejora en estos modelos puede significar una mejor prevención en la vida real. Muchas gracias por su atención. Estas fueron las referencias que consultamos y que nos sirvieron para respaldar este ejercicio, entender mejor la importancia clínica de las variables que utilizamos y darle mayor solidez a nuestro modelo. Con esto cerramos nuestra presentación. Hasta la próxima.